El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixar Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga, y quien tiene el inmenso placer de trabajar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos. La cuenta oficial del equipo que distribuye la vacuna rusa Sputnik V informó la tarde de este 30 de agosto sobre la llegada de más vacunas rusas a Venezuela. El mensaje fue publicado a la 1:14 de la tarde y no especificaba la cantidad. Tampoco detallaba si se trataba de la cuota correspondiente a la segunda dosis. Un par de horas después, la información fue eliminada de la cuenta. En horas de la noche, representantes de la administración de Nicolás Maduro publicó un mensaje en su cuenta oficial en Twitter asegurando que la información que circulaba la tarde de este 30 de agosto sobre la llegada de las vacunas rusas era falsa, aunque no aclaró nada al respecto. A la publicación hecha en la cuenta de Sputnik V fue borrada un par de horas después. Por su parte, Delcy Rodríguez informó que este lunes están en todo el territorio nacional triplicando nuestra meta de vacunación y aseguró que la habilitarán, puesto que los mercados municipales para aplicar las segundas dosis contra el COVID-19. Los mayores de 60 años a partir de hoy pueden ir a cualquier centro de vacunación sin cita previa a vacunarse, nuestros abuelos y nuestras abuelas. No olvidarse que deben vacunarse. A partir del 5 de septiembre, los mayores de 50 años también pueden ir a cualquier sitio, centro de vacunación, sin cita previa a aplicarse la vacuna. Y desde ya, las personas entre 30 y 39 años pueden enviar su número de cédula al 74224 para programarle la cita y nosotros inmediatamente le vamos a informar dónde van a vacunarse y qué día van a vacunarse. Estamos acelerando, sobre todo en estos estados que han sido impactados en crecimiento por la variante Delta, como el Distrito Capital, Miranda, Bolívar, Nueva Esparta, Yaracuy. Estamos acelerando el proceso de vacunación. Entre tanto, Guillermo Wallis, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIN, alertó que los apagones que se registran en el país obstaculizan la producción de oxígeno. Aunque existe suficiente capacidad instalada para cubrir en toda la demanda a nivel nacional, los constantes apagones de energía obstaculizan el ritmo de producción de oxígeno. Después del corte se necesitan aproximadamente unas 6 o 7 horas de parada obligatoria para que se enfríen los equipos, y a esto hay que sumarle las horas durante las cuales se interrumpió la luz, indicó Wallis. Durante las últimas 24 horas, Venezuela registró 1.218 contagios por COVID-19, 1.215 por transmisión comunitaria y 3 casos importados. Así lo notificó Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación del régimen chavista. En el balance dado por Twitter, Ñáñez dijo que los casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados: Caracas, Miranda, Nueva Esparta, Yaracuy, Barinas, entre otras entidades. Con los nuevos datos, Venezuela llega a 334.343 casos confirmados y 4.010 fallecidos por el coronavirus. En otras noticias, varias calles del estado de La Guaira se encuentran anegadas tras las fuertes precipitaciones registradas este lunes. Más temprano, el gobernador encargado del estado Vargas, José Manuel Suárez, ofreció un balance sobre la situación en la entidad. Indicó que los aguaceros del sábado originaron el desbordamiento de parte inferior de la cuenca del río Cumarí Grande en la parroquia Naiguatá. En ese sentido, la periodista corresponsal del Pitazo en Vargas, Nadesca Noriega, explicó cuál es la situación que se registra en La Guaira tras las lluvias y el balance de las mismas. El sábado fue que la lluvia
se concentró en la zona este de la entidad, lo que es las parroquias Naiguatá y Caraballeda. Entonces las cuencas que más sufrieron fueron las cuencas de Naiguatá y Camurí Grande. Específicamente la de Camurí Grande fue la que se salió en su tramo medio e inferior y entonces inundó todo lo que es el área de la Universidad Simón Bolívar sede del Litoral y también el área del Club Camurí Grande, que está ahí justo al lado del río. Las personas salieron de su casa, los que viven allí, y porque, bueno, ya han vivido experiencias similares cuando han visto el río en esas condiciones. Afortunadamente, no hubo daños de viviendas en esos espacios. Se han reportado hasta el momento 6 viviendas afectadas, pero son en zonas de altísimo riesgo, que quedan más bien en las zonas altas de Naiguatá. En el estado Mérida, más de 10.000 productores al sector de Mocotíes no tienen cómo sacar sus cosechas desde los sectores afectados por derrumbes hasta la ciudad de Mérida, debido a la poca maquinaria y el poco combustible. En ese sentido, el productor agrícola y presidente de la Sociedad de Productores del municipio de Miranda, en el estado Mérida, Andrés Eloy Ramírez, señaló que los rubros más afectados son cebolla, papa, tomate, zanahoria y algunas hortalizas que se producen en los pueblos del sur. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que para este martes se esperan abundante nubosidad y lluvias en gran parte del país. La onda tropical número 41 sobre el occidente del país continúa interactuando en la zona de convergencia intertropical. Seguirán reforzadas por la divergencia del viento en la alta troposfera y la fuerte radiación solar típica de la época del año, señaló INAMET. En otras informaciones, la ONG Foro Penal denunció este lunes que en el país hay 264 presos políticos, uno menos que el informe del 25 de agosto. Al día de hoy, el Foro Penal se registran 264 presos políticos en Venezuela, además de 9.411 personas que se mantienen sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares, informó el vicepresidente de la organización, Gonzalo Imiot, en Twitter. Agregó que por género de los 264, 249 son hombres, 15 son mujeres y también hay un adolescente. Por su parte, Javier Alejandro Tarazona, hijo de nuestro director general Javier Tarazona, pidió al Estado venezolano la liberación de los activistas de Fundarredes. También pidió a la ONG y las organizaciones internacionales no abandonar a los activistas detenidos. Al presidente Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional y al fiscal general Tarek William Saab, para que escuchen a un hijo que quiere a su padre vivo y en libertad. Mi papá ha empeorado su salud en prisión, cárcel que no merece. Él es un profesor buena gente, injustamente preso con mi tío Rafael Tarazona, ingeniero, y el abogado Omar García, que han luchado por Venezuela, y por eso exijo su liberación. Y pido que me escuchen como escuchan a sus hijos. Quiero a un papá sano y libre. También le pido a sus amigos defensores activistas, a la ONU y las organizaciones internacionales que no abandonen a mi papá y a sus compañeros injustamente presos. Necesito que me ayuden a lograr su libertad plena. Una vez mi papá dijo que para sacar a Venezuela adelante se necesita de todos, unidad y reconciliación. Por eso pido su liberación. El abogado y defensor de los derechos humanos, Joel García, afirmó este martes en RCR que solo espera que uno de los resultados de las negociaciones en México entre el régimen de Maduro y la alternativa democrática sea la libertad plena de los presos políticos, civiles y militares. Es un acuerdo, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, de pacificación, en que estos actores políticos de la oposición puedan actuar en las futuras elecciones regionales y que pudieran culminar pues todo en feliz término. Ahora bien, la persecución a los presos políticos tiene que cesar para que pudieran llegar a un acuerdo. Y los presos políticos, que hay muchísimos que incluso están exiliados, otros han regresado, algunos dicen que les van a quitar la inhabilitación administrativa que tienen y a otros no. Entonces, considero que
una de las peticiones que debe hacer la oposición venezolana en esa mesa de negociación es la libertad de los presos políticos. No está allí claramente establecido porque habla de derechos políticos, sociales, pero uno de los derechos que tiene cualquier ciudadano en Venezuela es su libertad. Y la política no se puede ejercer sin libertad. Joel García también se refirió al informe de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, el cual puede ser publicado a mediados de septiembre, y aseguró que se espera que por lo menos con lo que se diga allí puedan otorgarle la libertad a los presos políticos, porque a su juicio el régimen de Maduro no dejará de reprimir a lo que sea opositor a sus ideales. Estábamos a las puertas de la investigación de la Corte Penal Internacional. Eso está debidamente documentado y eso es una verdad del tamaño de una catedral, de que en Venezuela se violan derechos humanos, se cometen crímenes de lesa humanidad y sabemos cómo y cuándo cometen crímenes de lesa humanidad, incluso quiénes lo cometen. Sin embargo, en Venezuela, del privar de libertad a personas que tienen un pensamiento diferente, divergente, es una práctica. Acuérdate que en estos tipos de regímenes ellos buscan o bien convencer a través de adoctrinamiento o bien convencer de forma policial, represivamente. Y cada vez que aprenden a un miembro de algún gremio o de un sector, es un mensaje hacia todo el sector. Por ejemplo, yo defiendo a un muchacho que es un controlador aéreo. Ese es el mensaje para todos los que trabajen en el INAT y en las torres aéreas de control aéreo, para que no digan lo que puedan ver. Entre tanto, Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, destacó sobre la mesa de las negociaciones en México debe estar presente como punto principal el castigo hacia los responsables de los crímenes de lesa humanidad con los que ya se han reflejado el informe en la Corte Penal Internacional. Ellos tienen que presentar ante esta comisión que está al frente, tanto, incluso yo lo diría, no solamente de la plataforma unitaria, sino también del propio régimen de Nicolás Maduro, una agenda que te contenga por lo menos unos puntos muy específicos. Por lo menos esto a criterio de lo que piensa Humberto Prado, ¿no? en esta materia. Yo primero, ante este tipo de situaciones, soy muy escéptico. Y soy muy escéptico por el personaje que está del otro lado de la mesa y que las referencias en ningún momento han sido buenas. Por el contrario, han sido totalmente para todo el país, totalmente que no ha tenido ningún resultado. Segundo, yo creo que ante este nuevo oportunidad que se le da al diálogo, lo primero que tiene que estar en este punto como tal, yo creo que diálogo sí puede haber, pero no puede haber impunidad para los responsables de lesa humanidad. Humberto Prado, en declaraciones dadas hoy en RCR, cuestionó que sigan falleciendo en las cárceles presos políticos cuando ya ha tenido órdenes de traslados y en condiciones pésimas de salud. Insistió en que el tema de la liberación de los presos políticos, tanto civiles como militares, deben ser tratados en México y aplicados de inmediato. No es solamente los presos políticos, son los presos sociales también. No podemos olvidar el último informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que reveló más de 219 personas que fallecieron en las cárceles de nuestro país y que unos 184 fueron por cuestiones de salud. Y lo que ha pasado con los presos políticos, y que incluso sus propias defensas y que sus propios familiares han tenido que salir al paso de las situaciones de patología que enfrentan cada uno de ellos, y que lamentablemente no ha tenido respuesta. Yo solamente no me voy a referir a Gabriel, que acaba de fallecer en la cárcel de La Pica, que se encuentra bajo medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que ha dicho que no puede morir un preso más. Yo me voy a referir también al caso de Salvador Franco, que murió en la cárcel de Rodeo, un pemón
también un preso político, y que tenía incluso permiso del juez para que lo sacaran a un hospital. Pero el director de la cárcel no lo sacó porque dice que estaba cumpliendo una orden. En otras informaciones, el presidente del Comité de Afectados por Apagones, Aixa López, aseguró a Radio Fe y Alegría que para restaurar el sistema eléctrico nacional a nivel nacional se requieren 10.000 millones de dólares. López afirmó que no se pueden seguir colocando pañitos calientes, sino que se tiene que planificar a corto, mediano y largo plazo. Esa planificación conlleva que se haga un diagnóstico. Para López, la incorporación de Caracas en el plan de administración de carga por su parte de la Corporación Eléctrica Nacional no es más que una muerte anunciada. Con esta información pasamos a materia económica. La Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos Afines informaron que para levantar la producción agrícola del país se necesitan al menos 12 millones de dólares, monto que incluye máquinas cosechadoras, importar nuevos tractores y aplicar el uso de tecnología para los estudios climáticos. El ingeniero agrónomo Werner Gutiérrez señaló que es posible que a corto plazo se logre la recuperación del sector con la ayuda de la tecnología, pero que al igual en el resto de la economía se tiene que hacer una gran inversión en dólares y ajustar en el marco de la seguridad jurídica. Asimismo, los ingenieros agrónomos detallan que requieren cerca de 50.000 nuevos tractores y cambiar la mayoría de las cosechadoras del país, ya que aproximadamente el 80% de dichas máquinas tienen varias décadas en funcionamiento, por lo que deben ser sustituidas. Y con esta información nos vamos a un corte publicitario y enseguida volvemos con más en las noticias en el panorama internacional. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, Estados Unidos dio este lunes por terminada su misión en Afganistán tras 20 años de guerra después de la salida de los últimos aviones con sus tropas. Así lo anunció el jefe del Comando Central de Estados Unidos, general Kenneth McKenzie, en una rueda de prensa del Pentágono en la que intervino de forma telemática. Por su parte, los talibanes celebraron cerca del aeropuerto de Kabul el fin de la presencia de soldados estadounidenses. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos tienen los detalles. Los Estados Unidos asisten abatidos al final menos digno de un periplo bélico de 2 décadas en Afganistán, del que escapan vencidos y abochornados por tantas promesas incumplidas. Se desvanece el compromiso con la democracia y los derechos humanos alumbrado tras una invasión justificada por los atroces atentados sobre Nueva York y Washington 20 años atrás. Y ahora, la incapacidad de discernir entre venganza y justicia alimenta la introspección necesaria para afrontar una realidad aplastante. Washington deja en manos de quienes cobijaron a Osama Bin Laden su desolador legado en esa tumba de imperios. También tumba política para un presidente Biden superado por los acontecimientos, víctima del pacto de su predecesor Trump con los talibanes, de las dudas de Obama, que retiró tropas en 2009 para devolverlas en 2014, y de la impericia de Bush hijo, que desestabilizó toda la región bajo argumentos espurios. Biden hablará hoy a la nación para edulcorar este golpe demoledor a la Pax Americana, que pierde otro argumento mientras se refugia puertas adentro para afrontar una contestación social que se multiplica.
Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes una resolución sobre Afganistán centrada en la salida segura de los afganos del país, en la ayuda humanitaria y en el rechazo del territorio, que contó con la abstención de China y Rusia y fue criticada por su débil condena de las violaciones contra los derechos humanos. En otras informaciones, España bajó este lunes a los 250 contagios de coronavirus por 100.000 habitantes en los 14 días y sale así del riesgo extremo de transmisión, después de casi 2 meses de permanecer en esta situación. La incidencia de la medida nacional desciende a 242 casos, si bien varias regiones se mantienen aún en riesgo extremo, informó este lunes el Ministerio de Sanidad. COVID-19 comenzó la vacunación sin cita para mayores de 60 años de edad, la quinta ola, sede o medida que avanza la vacunación, que se ha completado ya en el 69% de toda la población de España, país de 47.4 millones de habitantes. Y con esta información pasamos a materia deportiva. Venezuela cosechó su trío de medallas en la jornada de este martes en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La corredora venezolana Linda Pérez logró la medalla de oro en los 100 metros categoría T11, mientras que Lisbeli Marina Andrade hizo lo propio en 100 metros femenino categoría T47, colgándose también la dorada. Por su parte, el atleta venezolano Luis Rodríguez tuvo una actuación histórica en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y se quedó con la medalla de plata en los 400 metros T20. En otras notas deportivas, la delegación argentina comandada por Lionel Scaloni ya está al completo, pues hace algunas horas llegó a Caracas, provenientes de París, los últimos 3 jugadores del equipo: Lionel Messi, Ángelo Di María y Leandro Paredes. Los jugadores del Paris Saint-Germain viajaron en el avión del capitán de la selección, se unieron a la delegación que hoy afrontará su segunda sesión de entrenamientos en el Centro Deportivo, el Club Deportivo La Guaira de Caracas. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Gracias por escucharnos. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.